Bienvenidos de regreso a todos los que nos acompañan de manera virtual y presencial en este Dominicana FinTech Forum 2021. La revolución FinTech aquí y ahora que ya está llegando a su fin. Les pedimos hacer un poco de silencio a los participantes presenciales para poder continuar con el panel. Aprovechamos este espacio para recordarle a las personas que nos acompañan desde las plataformas que si se han perdido y a los que están presencial de alguno de los paneles del día de hoy, van a estar disponibles por 30 días luego de finalizado el evento en la plataforma de CMS 365, que es la que hemos estado utilizando. Ahí pueden ver todas las charlas del día de hoy y del día de ayer también. Recordarles también que pueden hacer sus preguntas en el siguiente panel a través del código QR que tienen tanto en sus gafetes como en el centro de mesa para nuestros participantes presenciales y a los virtuales a través de la plataforma para que les llegue a nuestros expositores y puedan responder sus dudas. Antes de iniciar, vamos a ver un video de uno de nuestros patrocinadores Terabyte, VU Security. Muchas gracias a VU Security y a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que el Dominicana FinTech Forum llegue a todos ustedes. El último panel del día de hoy se titula Economía Digital 4.0, la ruta de innovación y transformación digital de la República Dominicana. Conversaremos con las autoridades aquí presentes sobre el desarrollo de una industria 4.0 en nuestro país, su importancia y esa ruta crítica que hemos definido para hacer de esto una realidad. Recibimos en el escenario a Bartolomé Pujals, quien es el director ejecutivo del Gabinete de Innovación, a Fabiola Herrera, subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica en el Banco Central de la República Dominicana, a Caroline Taylor, directora de Servicios Digitales en la OCTIC, a Jonathan Burnigal, director de Gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana, y a María Waleska Álvarez, quien estará moderando este panel y es vicesecretaria de AdoFintech y presidente de NAP del Caribe. Bienvenidos, le damos un fuerte aplauso. Bueno, pues les decíamos que felices y agradecidos y darles la bienvenida a este panel, que básicamente es una aventura por esta ruta de la transformación digital y de la innovación que ha empezado hace varios años en la República Dominicana, pero que ahora pues de alguna manera se perfila con un horizonte bastante claro gracias a una serie de planes y agendas que se han venido articulando de manera consensuada entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Así que yo creo que el panel que hoy vamos a tener es un panel de lujo. Para mí un placer, un orgullo poder compartir con colegas, profesionales y amigos que ciertamente han sentado una huella en esta ruta de la transformación digital y de la innovación. Así que darles la bienvenida a Jonathan, Fabiola, Caroline y Bartolomé. Un placer tenerlos por aquí. Vamos a empezar con lo que yo diría que es
tal vez lo que nos ayudaría a empezar a aterrizar los temas en esta ruta, y es que claramente en este mundo de la innovación, de la transformación digital, hemos visto que tenemos una agenda digital 2030, que tenemos todas unas iniciativas en materia del hub de innovación con todas las iniciativas de inclusión financiera y del ecosistema fintech que está liderando desde hace muchísimo tiempo el Banco Central, que tenemos una agenda de gobierno digital y que tenemos también un gabinete de innovación donde se está construyendo el plan de la innovación de la República Dominicana. Entonces vemos cómo convergen diferentes planes, diferentes acciones y lo más importante, la participación de diferentes instituciones que de alguna manera van a ayudar a generar esa ruta. Pero ¿cómo se coordinan entre ustedes? ¿Cómo se genera esa sinergia que debe de fluir cuando convergen diferentes instituciones? Yo quisiera, y esa es una pregunta general para todos, pero yo empezaría un poco con Fabiola, si me lo permites. ¿Cómo ve Fabiola la articulación de todas estas organizaciones y sobre todo de esta agenda que se está construyendo con la participación del gobierno y del sector privado? Gracias, María Waleska. Mira, el Banco Central participa en la Agenda Digital 2030 en varias de las mesas. En la mesa que estamos más activos es en la de Economía Digital, que la coordinamos junto con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Y además estamos en la de Innovación per se, estamos en la de Regulación. Pero esa coordinación que tú dices, y es una pregunta capciosa e interesante. ¿Por qué? Porque el hecho de estar todas las instituciones sentadas en las mismas mesas y que todo lo que se pone en los planes se revisa centralizadamente, evita un mal que nosotros hemos sufrido por muchos años y que muchos países del mundo también lo sufren, y es el hecho de que se duplican los esfuerzos y que tenemos la misma iniciativa en varios sectores y que al final no se llega a nada porque no se hablan, no hay interoperabilidad a nivel de equipos humanos. Y la interoperabilidad es algo muy importante, y eso lo tocaremos más adelante cuando hablamos de innovación y de transformación digital, pero también la interoperabilidad es clave en los equipos humanos. Si no nos comunicamos, si no planteamos en la misma mesa lo que queremos hacer, no se logra esto. Entonces el esquema es un esquema en cascada. Está la agenda digital con sus pilares, sus objetivos, de ahí se baja a los planes de acción y a los proyectos con distintos responsables, y obliga a instituciones que nunca se hablaban a estar trabajando juntas en el mismo proyecto para lograr el mismo fin. Entonces yo creo que eso es un proceso muy interesante y a mí me resulta muy satisfactorio por el hecho de que estoy trabajando con juventud. Después de 40 años en la banca, ver equipos en los que estoy trabajando con amigos de mis hijos, a mí me resulta fascinante. Entonces, eso me da vida. Entonces, creo que se puede lograr mucho porque es una conjunción del ímpetu, de las ideas nuevas, del chip mental distinto que tiene esta generación con ya la experiencia que uno trae acumulada. O sea, que creo que esta vez se puede lograr algo muy interesante. Jonathan, Fabiola ha mencionado el tema de la articulación, de la coordinación y tal vez, y en el caso del Ministerio de Industria y Comercio, que viene empujando precisamente una agenda nacional de servicios modernos, de la exportación de esos servicios modernos, ¿cómo se vincula, cómo se integra este plan, esta agenda de exportación de servicios modernos con todo este proceso que se está gestando desde el gobierno y que bien ha mencionado Fabiola, que se desprende de una agenda digital 2030 y que se combina con esfuerzos como el que el Ministerio está precisamente liderando con el tema de la exportación de servicios modernos? Claro, primeramente, gracias por la invitación, es un placer aquí estar con todos. Ciertamente, como dices, María Waleska, a inicios de año se sacó la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios, que básicamente significa meter ahí todo lo que viene siendo servicios profesionales que pueden ser exportados, que dentro de eso está indudablemente la industria del software. Yo creo que eso es
una de las muchas estrategias que se han estado lanzando y que se están trabajando. Bien mencionas Agenda Digital. Ahora mismo estamos totalmente inmersos con la Estrategia Nacional de Innovación, que junto con Bartolomé se creó el Gabinete de Innovación. Y yo creo que estamos llegando en el punto ya, después de 1 año y 4 meses de esta gestión, en donde finalmente vamos a empezar a alinear las prioridades con acciones. Yo sé que 1 año y 4 meses suena como mucho para empezar a hacer eso, pero la realidad es que pasamos de entrar en agosto 2020 con un presupuesto que no lo hicieron los actores actuales. Después, obviamente, había que alinearse y conocer a los nuevos actores, aunque en el caso de doña Fabiola, Banco Central es muy estable en su estructura. Algunos tuvimos que aprender a ser funcionarios por primera vez. Pero ahora ya en este presupuesto 2022 ya se empiezan a alinear las iniciativas con el presupuesto y con las alianzas y los equipos de trabajo que ya entienden la meta conjunta y empiezan a trabajarlo juntos. Nosotros como Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, a veces estamos, como nosotros tocamos todo lo que es negocios casi, nos toca jugar un rol a veces de dueño de la iniciativa, así también como a veces de copiloto, vamos a decirlo así. Y en el caso de la FinTech es precisamente uno de esos casos en donde nosotros somos un actor secundario, porque claramente el tema regulación y Banco Central es quien lleva eso a su, vamos a decir, de forma más cerca. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros queremos apoyar todo lo que viene siendo el desarrollo de capital humano en temas de tecnología, que indudablemente sin esas personas las FinTech no pueden operar. Y después, obviamente, jugar un rol en lo que viene siendo la parte de, llamémoslo, acceso a mercados o a darse a conocer las distintas soluciones de FinTech para ver cómo podemos ayudar y hacer ese maridaje de los problemas que tienen principalmente las MIPYMES y las soluciones que están trayendo a la mesa las FinTech. Entonces trabajamos eso muy de cerca con el tema de Banco Central. Lo estamos plasmando en lo que viene siendo la Estrategia Nacional de Innovación. Ya está de alguna forma u otra plasmada en Agenda Digital también. Habían yo creo que mesas de trabajo que hasta se cruzaban uno a otro. Yo me acuerdo que a veces yo pensaba que yo estaba yendo a una mesa, ¿usted se acuerda? Y realmente yo estaba en otra. Y me enteraba ese día que era que estábamos teniendo sesión dual. Pero yo creo que el mensaje es, a partir de ahora ya, yo creo que tenemos poca excusa para no poder tirar para adelante los proyectos que se han plasmado como prioridad. Jonathan, gracias por darme el paso precisamente con un tema que queríamos abordar con Bartolomé, que es esa Estrategia Nacional de Innovación. Y tú has tocado un tema súper relevante, el tema talento humano. Has traído a la mesa dentro de esta Estrategia Nacional Digital de Innovación, los esfuerzos que se hacen con la Estrategia Nacional de Servicios Modernos, precisamente el tema del ecosistema FinTech. Entonces, a nosotros nos interesaría muchísimo entender cómo mira el Gabinete de Innovación, cómo ve el director del Gabinete de Innovación esa ruta, ese camino, cuando estamos conectando lo que son esos requerimientos de talento humano, esa necesidad de poner en marcha una serie de planes y de acciones que se han plasmado en una estrategia, pero que el reto es implementar muchos de esos planes que se han plasmado. Y esa visión desde el Gabinete de Innovación, obviamente, de cara a un sector tan innovador como es precisamente el sector FinTech. Mira, primero agradecer a AdoFinTech por la invitación y por generar este esfuerzo, porque yo creo que sobre todo demuestra en el momento en que está la República Dominicana. Quizá quiero comenzar con una nota de contexto, porque estamos en un contexto muy auspicioso para la discusión de estos temas, porque soy de los que piensa que la República Dominicana entró en un proceso de construir nuevos pactos país, nuevos pactos nacionales, pactos por la educación, pactos por la innovación, pactos por la economía digital, grandes pactos países que se están dando en estos procesos de construcción de políticas públicas.
Y cuando conversábamos, bueno, a lo interno del gobierno, la necesidad de crear este gabinete de innovación tiene que ver con una estrategia que el presidente Abinader había desarrollado de crear estos espacios como entidades de unificación de criterios. Porque una de las cosas que veíamos es los niveles de dispersión que se daban en el gobierno, mucha gente haciendo iniciativas interesantes y con muy buena voluntad, pero que terminaban generando desperdicio de recursos y energías. Y lo primero es, bueno, la innovación que está hoy de moda, que todo el mundo habla de innovación, lo primero que decíamos, Jonathan era muy enfático en eso, hay que construir un marco común sobre qué es innovación. Y así nosotros incluso hemos comenzado este proceso de construcción de la Política Nacional de Innovación. Y hago ese paréntesis. No es una diferencia semántica no es solo una diferencia semántica entre estrategia y política. Porque una estrategia son mandatos de optimización. Pero una política implica público objetivo, presupuesto, un proyecto que está escrito y que es más fácil y que es además garantía de cómo tú auditar lo que hacen los hacedores públicos. Las estrategias, yo pongo un ejemplo que la Estrategia Nacional de Competitividad que se lanzó recientemente, identificó en un levantamiento que hicieron 400 acciones que en los últimos 10 años se han planteado en el marco estratégico, pero de las cuales no han podido desarrollarse ninguna. Y de esa priorizó 138 estrategias que tienen que convertirse de una estrategia a una política, es decir, un proyecto, un presupuesto. Y parte de lo que ha servido la creación de este gabinete de innovación, que por ejemplo, el componente de innovación tecnológica que está dentro del marco de agenda digital, nosotros nos toca coordinar y por tanto nos sirve como un punto de partida y además como un límite para no generar solapamiento. Una de las cosas que nosotros, pongo dos ejemplos concretos. Nosotros junto con el Ministerio de Industria y Comercio, con el MESID, con la OPTIC y con 4 representantes del sector privado, pudimos presentar al MIT, el MIT RIP, que tiene una iniciativa que tienen, una solicitud como país para que nos acompañen en la creación de los centros de excelencia en I+D. Esa es la gran utilidad de estos gabinetes, que ha permitido de que nosotros todos nos sentemos en una mesa y podamos presentar como país, junto con el sector privado, iniciativas para el desarrollo de un sistema tan importante como son los centros de excelencia en I+D+I. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema del comercio electrónico, que es un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver con la economía digital. Nosotros encontramos por lo menos 4 instituciones que estaban trabajando con el tema, intentando hacer cosas de comercio electrónico, y por lo menos ahora estamos sentados en una mesa tratando de diseñar una gobernanza para poder ver cómo empujamos este proyecto. Y eso es lo que ha permitido la interacción de todo lo que tiene que ver con las diferentes sectoriales y diferentes agencias del gobierno. Más temprano hablábamos con Fabiola del tema del capital humano, que yo creo que es uno de los elementos más importantes, porque nosotros, por más que digamos que sigamos diciendo que somos un país pobre, nos ven, somos un país de ingreso medio alto, no somos un país pobre ya. Tenemos infraestructuras de vanguardia, pero cuando tú ves el índice de innovación global, por ejemplo, te ves que en la parte del talento humano cae. No tenemos la gente que necesitamos para poder utilizar esos recursos, para poder utilizar esas infraestructuras. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos ahora en todo lo que tiene que ver con el tema de la economía digital. Sí, eliminar el tema de la brecha digital, porque si no tenemos conectividad no vamos a poder hablar en serio de esto y generar realmente un gran plan de inclusión financiera, porque si la gente no tiene cuentas de banco, poco podemos hablar nosotros de economía digital. Yo quisiera abordar, a partir de que hemos visto de alguna manera con la interacción de nuestros 3 primeros panelistas, esa mirada a 30.000 pies de altura de la coordinación entre estas estrategias, estos gabinetes, estos planes que tenemos como país, pero ciertamente siendo el gobierno un habilitador de todo esto, pero además el líder en llevar varios de estos procesos de la mano del sector privado y la sociedad civil, debemos hacer una mirada a lo interno del propio gobierno, porque sabemos que hay instituciones del gobierno que tienen unos niveles de madurez avanzada en materia de transformación digital. Sabemos de que hay otras instituciones de gobierno que probablemente tienen oportunidades de fortalecer sus procesos de transformación digital para nivelar lo que son las estructuras propias del gobierno.
Entonces ahí, Caroline, yo creo que sería interesante entender esa mirada del proceso de transformación digital a lo interno del gobierno, que está llamado a poner el ejemplo, o sea, porque cuando hacemos una ruta país, definitivamente debemos de empezar por la casa, ejemplarizando mejores prácticas, ejemplarizando esos procesos de transformación digital y de innovación. Entonces, siendo ONTIC una organización que trabaja directamente con los temas de gobierno electrónico, yo creo que sería interesante entender ese plan a lo interno de gobierno, desde el punto de vista de gobierno electrónico, qué instituciones o sectores se tienen priorizados, porque sabemos que no podemos abordarlo todo y de hecho en las intervenciones anteriores se evidenció que hay unos planes priorizados, con unos mecanismos articulados en base a unos presupuestos. Entonces, ¿cómo lo ve el gobierno a lo interno para la propia transformación del gobierno? Mira, hay varios aspectos que yo pudiera destacar. Creo que no te estamos escuchando bien. ¿Me escuchan mejor? Vamos a ver si está apagado tu micrófono. ¿Ahora me escuchan mejor? No, creo que está apagado. No, en la cajita. Debes de validar. Tiene un botón. En lo que resolvemos este tema técnico, pues les recuerdo a la ciberaudiencia y a la audiencia que pueden ir sometiendo sus preguntas y ustedes me van a ver mirando el celular, no estoy mirando otros mensajes más que sus preguntas, así que bueno, invitarlos a que vayan comentando y preguntando para nuestros panelistas. Adelante, Carolyn. Hay varios aspectos que es bueno destacar aquí. Lo primero es que la agenda digital se hizo con todas las instituciones que doña Fabiola mencionaba anteriormente, que componen la mesa. Estas mesas de trabajo no solamente se hicieron para decirle a las instituciones, vengan, siéntense y ejecuten, sino que se integró a la sociedad civil, se integró a todas estas instituciones que anteriormente tenían esfuerzos aislados, con, como decía Bartolomé, planes muy interesantes, pero quizás no tenían el impulso directo desde el gobierno, porque no eran planes que venían alineados a una estrategia país. Por otro lado, es bueno destacar que se utilizaron metodologías de proyectos para llevar la agenda digital. Y una de las primeras cosas que se hizo fue priorizar aquellos proyectos que son impulsadores, aquellos proyectos que vamos a decir que son prerequisitos de otros. Vimos un sinnúmero de proyectos y se priorizaron 100. Sí, teníamos 500 proyectos aproximadamente. En esos proyectos que se priorizaron, vimos aquellos que eran necesarios ejecutarse, sí o sí, para que otros pudieran salir. Vamos a poner un ejemplo, como es el Marco Nacional de Interoperabilidad. Estamos viendo que queremos lograr un gobierno eficiente, queremos eliminar la burocracia, queremos simplificar trámites, pero tenemos instituciones que entre sí no se comunican, no se conectan, no interoperan. Y esto, obviamente, ralentiza todo el proceso, tanto de las instituciones del Estado para dar un servicio hacia el ciudadano, como el ciudadano para obtener un servicio, porque tiene que ir a 5 instituciones para lograr un resultado. Entonces, se establecieron ese tipo de prioridades. Otro es el impulso de la firma digital. Esto es otro proyecto bastante innovador que, a pesar de que contamos con la ley 12602, que ya va a tener 20 años, hace falta un impulso del Estado Dominicano para que verdaderamente podamos hacer uso de la firma digital. Y aprovechando la nueva resolución del Indotel para la firma digital cualificada y demás. Entonces, tenemos un sinnúmero de proyectos, pero justamente el Estado ha empezado a mirarse hacia adentro y a decir, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Para nosotros lograr todos estos proyectos y que realmente poder establecernos en indicadores internacionales, en mejores posiciones de las que nos encontramos actualmente, debemos empezar por trabajar con nosotros. Ahí se hizo una mesa también, existe de gobernanza y marco normativo. Hay muchas acciones, muchas actividades que no se pueden desarrollar porque contamos con leyes y normas obsoletas. Entonces,
esa mesa también busca actualizar todo el marco normativo para que también el gobierno dominicano pueda ser más eficiente. Y ahí está la mejora a la ley de compras y contrataciones, y con esto está la mejora del portal de compras y contrataciones, con esto está la mejora de la pasarela de pagos gubernamental, que es CIRITE actualmente, entre un sinnúmero de proyectos que, si bien es cierto que Ley de identidad digital. El proyecto de identidad digital, que ese es uno de los, no diré de los más importantes, pero es de los que están priorizados y es de los primeros dentro de la mesa de gobierno digital. Y justamente en esa mesa de gobierno digital es donde se han visto esos proyectos que necesitan transformar el Estado hacia el interno. Tú has mencionado dos temas que yo creo que no podemos desconocer y menos en el ambiente de las fintech, donde definitivamente en el ecosistema financiero el tema de identidad digital es un tema relevante, es un tema del cual todos estamos aprendiendo. Es un tema que va a jugar definitivamente un rol en el avance o en el retroceso que podemos tener como país en esa ruta de la transformación digital. Entonces, a mí me gustaría tal vez pasarle la palabra a Fabiola, preguntándole, y tú lo mencionaste en tu primera intervención, tangencialmente cuando hablamos de interoperabilidad, desde el punto de vista de la interconexión que deben de tener las instituciones, pero en la parte de identidad digital es donde ya nosotros como individuos, como personas físicas o jurídicas, porque esto obviamente involucra a las empresas, estamos llamadas a tener una identidad digital en nuestros países. Es un tema que se ha abordado desde diferentes espacios. A nosotros nos encantaría entender dónde estamos en el proceso de esa ruta que estamos trazando de transformación digital con el tema de identidad digital, interoperabilidad, de cara sobre todo al ecosistema financiero. Esa es excelente pregunta. Una de las tareas con las que el Banco Central quedó en la agenda digital fue la de la inclusión financiera. Hoy en día no se puede hablar de inclusión financiera sin tecnología. No podemos hablar de inclusión financiera sin fintech. No podemos hablar de inclusión financiera sin identidad digital. No podemos hablar de inclusión financiera sin cobertura de señal telefónica en todo el país. Entonces, hay una serie de precondiciones para la inclusión financiera, tanto del lado de la oferta como de la demanda. Y del lado de la demanda está el tema de educación y todo esto. Yo creo que la educación financiera, la inclusión financiera no es porque es una política nacional de inclusión financiera, una PENIF, como la tienen otros muchos países. Una PENIF tiene muchas aristas y esas aristas no todas dependen del Banco Central, ¿ok? Se necesita la interacción de una serie de organizaciones que están teniendo iniciativas tendentes a incluir financieramente a las personas que no están bancarizadas y que no tienen acceso a servicios financieros. Pero tenemos que sentarnos juntos, es decir, el Banco Central tiene la responsabilidad dentro de la agenda de esta gran política de inclusión financiera nacional. Y hay una serie de actividades y una serie de proyectos ahí dentro, pero se necesita el apoyo de otras instancias, como por ejemplo el mismo Ministerio de Industria y Comercio, con el caso de las MIPYMES, que son uno de los focos principales hacia los que se dirigen las iniciativas de inclusión financiera por todo lo que eso implica y por los beneficios colaterales que eso trae para la economía del país. Entonces, habiendo dicho esto y mencionándote las precondiciones, la identidad digital. Nosotros hace un tiempo empezamos, el sistema financiero, junto con el Banco Central, la Superintendencia, empezamos a ver el tema, viendo modelos en otros países y creamos un equipo de trabajo porque entendimos que el salto a la transformación digital era imposible si no hay un sistema nacional de identidad digital. Vimos modelos distribuidos, vimos modelos centralizados. El caso de la India es muy interesante, por ejemplo, Inglaterra, Canadá, lo que están haciendo en Estados Unidos. El de Estonia, que fue el pionero allá por la primera década de este siglo.
pero ya hay muchas cosas mejores porque hay mejor tecnología. Entonces no se justifica que con la tecnología que tenemos hoy en día nosotros no contemos con un sistema centralizado de identidad digital, y eso es una condición no negociable para poder tener una inclusión financiera como se tiene, y que ese es el objetivo, porque la inclusión financiera trae mejora en la calidad de vida, mejora en los indicadores económicos y el crecimiento del país. Entonces, en ese momento nosotros quedamos a punto de contratar una empresa experta en el tema para diseñar el modelo, pero ese modelo sería para sistema financiero. Ahí entran otros jugadores y dice la OPTIC, no, esperen, vamos a hacer algo que incluya la Junta Central Electoral, que incluya otras instancias que tienen que ver con esto. Entonces se contrató o se consiguió a través del Banco Mundial una consultoría para hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico, tengo entendido, empezó en enero, el proceso de contratación, termina ahora, este mes creo que ya se entregó el diagnóstico para pasar a la siguiente fase, que es diseñar el modelo. Mientras tanto, ustedes saben que hay muchos bancos que están, y las mismas telefónicas, que están recopilando la data biométrica de sus clientes. La idea sería, en un momento determinado, integrar todo esto. Y no quita, porque tampoco descarto la posibilidad de que un sector pueda ir más avanzado, otro sector después, y que al final todo se interconecte, porque la idea es que sea interoperable. Entonces, en ese punto es que estamos empujando. Yo llamo a Armando todos los días con el tema, y a mí me llaman mucha gente también de la banca que quieren ya que se defina cuál es el modelo nacional. Y justamente tengo mucha esperanza porque tenemos un equipo de gente joven, millennials y centennials, que son los que están atacando esto. Así que vamos a sacarlo porque es necesario y porque es una condición indispensable para poder lograr eso que queremos de la inclusión financiera, que es lo que nos mueve a nosotros en esta agenda, además de otras muchas cosas. Me surge la inquietud si como parte de este esfuerzo que se está haciendo y en efecto de ese diagnóstico que esperamos recibir en algunas semanas, se espera que de ahí se recomiende la referencia país o la tecnología que deberíamos de observar, o si ya en este momento se tienen identificados algunos países o algunos modelos que el gobierno entiende que tienen sinergia con la República Dominicana. Caroline. Se han visto modelos de algunos países, sin embargo, hemos optado por no tomar una receta de cocina. Algo como 2 cucharadas de esto y una de esto. Como bien citó Fabiola, estamos desarrollando nuestro propio modelo basado en mejores prácticas, basado en las recomendaciones del Banco Mundial y luego de un diagnóstico en general del estado actual de la identidad digital en el país. Excelente, muchísimas gracias, Caroline y Fabiola. En medio de la intervención de Fabiola se tocó un tema que yo creo que a toda la República Dominicana nos impacta, y es precisamente la necesidad de mover a mayor desarrollo a las pymes y a las MIPYMES, y si nos vamos de hecho un paso atrás y nos damos cuenta que el 53% de la República Dominicana está basada en un mercado informal, y que la apuesta al futuro para mover esa informalidad a un estado de competitividad y de mayores, vamos a decir, fortalezas como país, es precisamente a través de los emprendimientos tecnológicos, y el sector de fintech es tal vez la mayor evidencia de que en poco tiempo ha crecido muchísimo, y de que probablemente muchas de estas fintech son el producto de emprendimientos tecnológicos que pudieron convertirse hoy en empresas innovadoras que aportan a la República Dominicana. Entonces, Jonathan, ¿cuál es la mirada del Ministerio de cómo promover o cómo afrontar los retos que hoy representan para la República Dominicana, mover esa aguja de poder apoyar y fortalecer los emprendimientos tecnológicos, precisamente con el fin de combatir la informalidad y de movernos a un país todos los días mucho más formal? Claro. Mira, esa pregunta es compleja, yo creo, porque es casi el día a día de todo lo que se trata de hacer en la dirección de servicio de MIPYME, que es
atacar el tema de la informalidad, que indudablemente yo creo que si pudiéramos elegir una cosa que pudiéramos lograr en todo el gobierno, fuera que si todo el mundo paga sus impuestos, pues entonces yo creo que fuera un país totalmente diferente. El tema de apoyo a los emprendimientos, yo creo que es irónico porque cuando uno hace encuesta de cuáles son las necesidades de la MIPYME, la respuesta indudablemente siempre es necesidad de acceso a financiamiento. Pero eso también es uno de los problemas, yo creo que a nivel del ecosistema emprendedor de República Dominicana. Y estamos trabajando, y esto es algo que yo hablo mucho con Bartolomé, de que tenemos que jumpear, vamos a decir, ese sector de capital de riesgo en el sector privado. Yo soy, por lo menos en lo personal, creedor de que el Estado es el peor inversionista que tú pudieras tener, porque no es bueno identificando las razones por qué una empresa puede valer o no. Los actores cambian, indudablemente. Hay decisiones que se complejizan, vamos a ponerlo de una forma políticamente correcta. Pero yo sí quiero decir que hay herramientas para que el Estado pueda hacer ese primer paso, vamos a decir, hacia poder empezar a fondear emprendimientos. Tenemos la ley 688-16, que es la ley de emprendimiento. Es una ley relativamente joven, tiene 5 años. Ahora, en esa ley de emprendimiento hay un capítulo grande que se llama el Fondo Confíe. Que el Fondo Confíe se supone que es un fondo para darle capital semilla a emprendedores que simplemente tengan un plan de negocio. Y increíblemente, todavía a 5 años, Fondo Confíe no ha recibido el primer peso para poder ni siquiera hacer el primer lanzamiento de su primera convocatoria. Y yo creo que ahí es donde vuelvo a lo que decía, el tema de alinear la estrategia con el día a día del Estado, con el tema de presupuesto. Porque Confíe nace y nunca había presupuesto para Confíe. El año pasado teníamos presupuesto para Confíe. Yo estaba antes de esta posición, yo antes estaba en ANGE, en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y ANGE es parte del consejo de Confíe, y era la cosa que siempre se decía en todas las reuniones de alto nivel: si vamos a pedir algo, pidamos el dinero de Confíe para que pueda arrancar. Y cuando yo entré en mi posición, yo dije, bueno, en el 2020 se fonda Confíe, o yo no me llamo Jonathan Bornigal. Vamos a tener que cambiarme el nombre en mi identidad digital, porque no se logró. ¿Por qué? Porque cuando se fue a hacer la transferencia el año pasado, que estaba en presupuesto, resultó ser que iba a ser eso una modificación al déficit a nivel financiero, y no era gasto corriente como estaba clasificado. Murió con flores los fondos de Confíe, así de rápido. Y para este año no estaba en presupuesto. Entonces, eso es una de las cosas que estamos tratando de alinear en las estrategias, porque como decía Bartolomé, las estrategias vienen con política y las políticas tienen que tener los recursos necesarios. Yéndonos un poco a otra parte de tu pregunta, María Waleska, del apoyo al emprendimiento y al sector fintech. Yo quiero felicitar a AdoFintech realmente por lo organizado que son como asociación y porque hacen eventos de esta naturaleza en donde yo veo aquí un sinnúmero de emprendimientos, un sinnúmero de iniciativas que son combinación de educación, promoción y hasta un chin de mercadeo para poder conseguir clientes. Nosotros necesitamos más de esto. Y yo creo que, y lo he hablado con varios que sé que están aquí, nosotros necesitamos hacer esa alianza entre el sector emprendedor, el que esté, vamos a llamarlo, clusterizado, como es AdoFintech, el Estado y también otras empresas y otra parte del sector privado que le interesa apoyar este tema de emprendimiento, y hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Aquí no hacemos, por lo menos de forma conjunta, un e-commerce day. O sea, ahí trae tantos actores potenciales a la mesa para el provecho
de lo que viene siendo el desarrollo de todo el ecosistema. Ahora, tenemos que aprender a hacer también, no para nosotros. Yo entiendo que mucho de la agenda que se está trabajando aquí hoy es un tema esto es una conferencia de contenido en gran parte para los miembros de AdoFintech. Nosotros tenemos que llevarnos como a mí me gusta decirlo, el circo andante. Nosotros tenemos que montar el circo y llevárnoslo a Baní, llevárnoslo a Higüey, llevárnoslo a Puerto Plata, para que empecemos a educar a los usuarios finales, a las MIPYME, a los comercios, con qué se come eso. La laguna, yo creo, entre la laguna que hay ahora mismo entre las MIPYMES y los emprendimientos es enorme. O sea, y lo irónico es que el Viceministerio de Fomento a la MIPYME son dos direcciones, emprendimiento y MIPYME. Pero hay que construir ese puente. Tenemos que trabajar juntos en todas las partes de ese encadenamiento, vamos a decir, de que la MIPYME entiende cómo se usa la herramienta, cuáles son las alternativas de herramienta. Entonces, en eso yo creo que son proyectos sencillos realmente. Si es montar un evento, el contenido está ahí. Es un tema de coordinación, que yo creo que fue tu primera pregunta. Y este es un tema de coordinación no solo del sector público. Y si esto se hace, yo te aseguro que el Gabinete de Innovación va a estar ahí, que Banco Central va a estar ahí, que el Ministerio de Industria y Comercio va a estar ahí. Pero necesitamos también los actores gremiales y la planificación conjunta de hacer una cosa grande junta en vez de muchas cosas pequeñas que después no logren la gran meta, que es adopción al final del día. Adopción de nuevas soluciones, adopción de innovaciones y en el caso de AdoFintech, adopciones de herramientas que indudablemente pueden ser catalizadores de crecimiento importante para que una micro se convierta pequeña y una pequeña se convierta mediana y una mediana ya despegue y el cielo sea el límite para ella. Bartolomé, yo quisiera reaccionar sí, porque, yo de hecho quiero que me reacciones, porque notaba las expresiones, pero quiero que me reacciones tomando esto en cuenta, porque Jonathan ha mencionado lagunas, Jonathan ha mencionado los retos que existen precisamente en llevar probablemente a un mismo nivel a los que hablamos de innovación, como este foro, contra aquella industria o aquella masa de emprendedores que no necesariamente son emprendimientos tecnológicos, pero que tienen componentes de innovación y que pueden estar interconectados con muchas de estas innovaciones tecnológicas. Hablamos de la cultura de las pymes y de las MIPYMES, donde cómo llevamos a ese pequeñísimo empresario que probablemente tiene o un colmado o un taller, o sea, cómo movemos a esta gran mayoría de nuestra realidad de la República Dominicana a ser empresas innovadoras y a conectarse con este ecosistema financiero que es donde se permite el apalancamiento para hacer muchas cosas como financiamientos alternativos, medios de pagos. Entonces, desde el Gabinete de Innovación, ¿cómo han pensado o cómo han estructurado esa oportunidad de conectar a toda esa masa de micro, pymes, medianos empresarios con este mundo de innovación tecnológica y definitivamente con una orientación importante al tema de las fintech, porque de alguna manera vienen representadas muchas de las soluciones que hoy en día son de las grandes problemáticas que tienen los pequeños emprendedores? Mira, tú sabes, se habla mucho de formalización de las pymes, pero yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es cómo nosotros generamos incentivos para la formalización. Porque lo cierto es que para las pymes no es rentable, no es lógico formalizarse. ¿Cuáles son los beneficios que ellos generan? Y ahí vuelvo al tema de los acuerdos países. Lo primero que nosotros tenemos que hablar es de la necesidad de una reforma fiscal en este país. Porque cuando tú hablas con emprendimientos innovadores, personas startups que están iniciando, y tú comienzas a entender que parte también de que lo que tenemos que entender nosotros los hacedores públicos,
Alguien tiene una idea, comienza el desarrollo de un MVP, dura un año tratando de desarrollar un prototipo. Pero él tiene un año con 3 personas ahí, que si se pone a pagar TCS, que si se pone a pagar anticipo, se lo va a tragar el 30-40% de su presupuesto. Y para nosotros poder generar un proceso de que nosotros querramos impulsar empresas que sean escalables, que tengan la posibilidad de generar grandes rentas, nosotros tenemos que comenzar a crear un marco, sandbox, que ellas puedan experimentar para que puedan iniciar este tipo de procesos. ¿Cuál es la visión? A Jonathan, yo creo que Jonathan y yo estamos coincidiendo más ahí. Yo creo que el Estado tiene que convertirse en el inversionista ángel de nuestros emprendedores y de nuestros innovadores. Y no lo digo yo, lo dice el Índice de Innovación Global 2020-2021, dice, no es suficiente con inyectar dinero a las empresas que han perdido en la pandemia, no. Hay que inyectar para que crezcan y para que comiencen entonces a convertirse en empresas que puedan desarrollar productos y servicios escalables. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos? Un proyecto que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, que lo quiere hacer además con el Viceministerio de Innovación del MAPRE, a través del Fondo Confíe, lanzar una especie de iniciativas de innovación abierta para financiar soluciones de GovTech para el gobierno. Eso es una forma de generar eso. Nosotros queremos, por ejemplo, desde el Fondo de Apoyo a la Innovación, que es un fondo que tiene que crearse ahora a través de un fideicomiso, crear grants para poder apoyar iniciativas de este tipo. Crear incubadoras, preincubadoras, aceleradoras, donde el gobierno tiene que entender que tiene que quemar dinero aquí, porque de eso se trata. Capital de riesgo, de que el gobierno comience a generar dinámicas de mercado para que el mercado entienda y comience a ver que hay la posibilidad de, si yo en vez de invertir 1.000 millones de pesos en un fondo inmobiliario, déjame agarrar 100 millones de pesos y voy a comenzar a invertir en este tipo de emprendimientos. No fue sino hasta hace 2 meses que se modificó la ley de mercado de valores para permitir las IPO. Entonces, lo que nosotros sí vemos es que la forma de nosotros poder apoyar emprendimientos en el área de fintech, en el área de innovación tecnológica, va a ser a través de incubadoras, a través de iniciativas de innovación abierta y también de procesos de poner capital en estas empresas desde el Estado para que ellas comiencen a generar esas dinámicas del mercado y el Estado entienda que tiene que jugar un rol de inversionista ángel que lo acompañe hasta los fondos de capital de riesgo. Yo voy a sugerir y me gustaría escuchar una reacción de Fabiola y de Jonathan a algunos de los comentarios que ha generado Bartolomé a propósito de este tema, porque me parece que estamos en medio de un debate. No, yo creo que no. Mira, yo creo que es un círculo vicioso. Estamos como el cuento del huevo y la piedra. ¿Qué va primero? Y hace un momentito yo hablé de exclusión financiera y de inclusión financiera y comentamos que la inclusión financiera necesariamente tiene que ser digital, o sea, necesita de la tecnología el día de hoy. Pero ¿qué sucede? Hay un gran segmento de la población que no es que está excluido financieramente, es que está excluido digitalmente. Y mientras más se desarrollan herramientas y servicios y productos digitales, más grande se hace la brecha entre esa población que usa esos productos y servicios digitales que todos ustedes están produciendo y esa gran masa que está excluida digitalmente. Entonces, ¿cómo tú la incluyes digitalmente? Una forma de incluirlos en este mundo viene natural porque las nuevas generaciones nacen con ese chip, pero otra forma es la inclusión financiera. Pero una persona que está excluida digitalmente y excluida financieramente no va a ir a cambiar, por ejemplo, su medio de pago físico a un medio de pago digital si tú no le das un incentivo. Porque, ¿qué dicen? No, es que me sale más barato pagar con cash, con efectivo, que pagar con un instrumento de pago digital. Yo no sé lo que es eso. Además, me cobra el banco, me cobran impuestos, me cobra el otro y al final acabo pagando más. Entonces, es lo que no acabamos de entender, que para lograr un boom, una mejora en la calidad de vida de esa gente y por ende una mejora en la economía, esto es una cadena,
tú tienes que darle un incentivo. Tú hablabas de inversiones ángel para promover la innovación, pero también hay que darles incentivos desde el lado de los costos que implican los pagos digitales. Y entonces, en el tema de los pagos digitales, el sector privado no quiere ceder. No quiere ceder. Nosotros tenemos que llegar a ofrecer un producto cuyo costo de uso sea igual que el uso del efectivo. Y solamente así será atractivo para esa población que está aferrada al dinero físico. Pero es una cadena y en eso tenemos todos que intervenir. Y es un tema que se ha venido tratando en diferentes foros y que yo sé que el superintendente que viene dentro de un momento va a tocar, yo lo estoy viendo ahí, que él va a tocar, porque nosotros necesitamos facilitarle a los no bancarizados, a los excluidos digitalmente, ese incentivo para que entren a este mundo, porque si no, nunca va a haber equidad en el desarrollo. Y si no hay equidad en el desarrollo, no habremos logrado nuestros objetivos como país. Entonces, hablamos de innovación, cierro ese cassette. Entonces, el otro tema, tú hablas de hacer incubadoras. Por ejemplo, nosotros estamos, el gobernador lo ha anunciado en varias ocasiones, que se está trabajando en el lanzamiento de un hub con apoyo del BID y están las 4 superintendencias incluidas. ¿Por qué eso es un hito en el país? Es un hito porque vamos a evitar la duplicidad de esfuerzos y porque toda iniciativa, todo emprendimiento que vaya a ese hub y plantee lo que quiere hacer, se va a ver a qué sector está asociado y vamos a evitar duplicar. Entonces, todos los que están ahí, toda la superintendencia, todos los reguladores van a tomar cartas en el asunto, cada quien va a aportar desde su óptica lo que sea necesario y al final ese proyecto o progresa o se le dice, mira, esto por esto no va a funcionar. Y si hay que ajustar regulación, pues se ajusta regulación. Entonces, un hub es el paso previo a un sandbox, que se ha hablado mucho y hay confusión. El hub es un sandbox simplificado, más manual, más cara a cara, y después ya se hace toda una infraestructura si hay masa crítica. Porque recuerden que tiene que haber demanda de esto para poder hacer. Entonces, yo creo que a nivel nacional lo que hay que hacer es mucho, o sea, es una gran responsabilidad que tiene Bartolomé y que tenemos todos los que estamos trabajando en Agenda Digital para que entre todos esto se empuje. Es muy grande, mucho lo que hay que hacer. Jonathan. Yo quería decir, se han utilizado palabras como incentivo. Yo creo que es una palabra muy compleja en estos días, que hay que desempacarla y llegar a entender realmente qué significa. Lo más fácil es hablar de un incentivo fiscal, pero yo creo que no son necesariamente las medidas y lo que está haciendo falta para que podamos cruzar el puente o unir el puente que se están construyendo en dos lados. Yo hace unos días, creo que se lo mencioné a Cristian, que lo veo acá de mío, cuña gratis, Cristian, de que yo encuentro que nadie se ha inventado una palabra, un framework, una fórmula de los beneficios de la formalización. Somos expertos en ponerle nombre de total cost of ownership, customer lifetime value, o sea, y un sinnúmero de formas de calcular la decisión de hacer algo que ojalá y tenga un retorno sobre inversión. Pero nadie se ha inventado el retorno de la decisión de empezar a pagar impuestos y declarar mis ventas y hacerlo todo por el librito. Nadie se lo ha inventado. Vamos a tener que contratar pronto a la agencia publicitaria que nos traiga un concepto de comunicación que la gente entienda que formalizarse lo que trae son muchas cosas buenas. Y yo creo que especialmente en AdoFintech, lo menos que queremos es que se tenga que frenar el potencial de crecimiento de cada una de las empresas que son miembros de esta asociación
a esperar que tenga que venir el gobierno a darle algo a la gente para que usen su producto. La historia de emprendimiento dice que si tú le das un subsidio a la gente o de alguna forma para que usen un producto, no lo valoran por lo que vale. Esa es la historia de Groupon. Pero tú estás abriendo ahí... Espérate, déjame terminar, doña Fabiola. Yo no estoy de acuerdo. Groupon quebró prácticamente, ya no existe. Todo el mundo conoce a Groupon. Porque precisamente decían que te daban el café por la mitad de precio, un café super gourmet. Una cosa es subsidio y otra cosa es incentivo, son diferentes. Déjame terminar. Y de repente había una fila de gente que estaba dispuesta a pagar la mitad por el café y todos los clientes que estaban dispuestos a pagar todo, o sea, lo que valía, dejaron de ir. Pues decía, yo no voy a hacer esa fila si yo voy a pagar un café caro. Las herramientas de fintech tienen lo que llaman un alto nivel de operating leverage. El costo marginal de cada transacción es casi nulo. Entonces, lo que se necesita es buscar cuál es el combustible que se le puede echar para que prenda. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas diferentes. Esa es la oferta. Yo estoy hablando de la demanda. Yo Tú estoy estás hablando hablando de la oferta. Yo creo que estamos hablando de conceptos que definitivamente podemos continuar discutiendo en lo que va de nuestras próximas sesiones, incluido nuestro cóctel. Yo como moderadora y keep timer debo de intentar empezar a hacer un recap de este momento, sobre todo porque todavía tenemos una agenda espectacular que tenemos que agotar. Y la verdad es que nuestros panelistas tienen muchísima tela que cortar y pudiéramos pasarnos horas discutiendo y viendo los diferentes puntos de vista, todos con un objetivo en común, que es precisamente llevar esa ruta de la transformación digital de la que hemos hablado. Y por eso yo no quiero perder tal vez la oportunidad de pedirle a nuestros panelistas que en un minutico, aprovechando que aquí tenemos a nuestra membresía y que también nos sigue nuestra ciberaudiencia, que le den esos 2 céntimos de recomendación desde su visión de cada una de las instituciones aquí representadas, de cómo las fintech pueden empujar y apoyar esa ruta de la transformación digital de la que hemos venido hablando en estos últimos 45, 50 minutos. Un minuto desde su visión, cada uno de ustedes, por favor, de qué pueden hacer nuestras fintech precisamente para apoyar esa transformación digital que todos anhelamos como país. Empezando con Caroline. Bueno, yo les digo que el Estado Dominicano no se excluye de todo este proceso que entiendo que debe de ser en conjunto y unánime de todos los sectores, sector academia, sector privado, la sociedad civil y el mismo Estado Dominicano, para lograr la transformación digital. Nosotros contamos con las fintechs porque ellas ofrecen productos y nos permiten a nosotros tener ciudadanos que tienen acceso a servicios digitales para poder realmente recibir del Estado Dominicano unos servicios más eficientes. Y es que nosotros estamos hablando de, por ejemplo, servicios públicos en línea. ¿Cómo le pedimos a un ciudadano que no tiene acceso a servicios digitales que acceda a un servicio público en línea para lograr mejorar y la eficiencia de los trámites públicos que suelen ser tan tediosos? ¿Cómo nosotros le decimos a un ciudadano que no tiene acceso a servicios digitales que puede crear una empresa en 24 horas? Y ahí es donde vienen los temas de incentivos y demás. Y ahí donde también está el programa de gobierno eficiente y burocracia cero, que crea las ventanillas únicas y todo lo demás. Entonces, nosotros realmente contamos con el impulso y la promoción de este ecosistema fintech para nosotros también apalancarnos y poder en conjunto lograr esa ruta hacia la transformación digital. Gracias, Caroline. Bartolomé, ¿tu visión? Bueno, mi visión es que solamente con la participación, yo creo que asociaciones como Adofinte son la vanguardia de estos procesos. No es si el gobierno ni la academia, quienes mueven la rueda de la innovación hoy día son los que están haciendo cosas. Nosotros somos un gran habilitador y por eso el Gabinete de Innovación, que por ejemplo Adofinte pertenece al Gabinete de Innovación, nosotros hemos identificado que esas mesas de trabajo tienen 3 propósitos: consulta, diagnóstico y generación de compromisos. Y una de las cosas que le digo a quienes están en el sector privado y que se sientan en el sector público, hay que pedir
Programa, programa, programa. Política, política, política. Toda política tiene que estar atada a un presupuesto. Pensemos menos en estrategias, que son mandatos de optimización, y pensemos más en políticas que estén vinculadas a presupuesto, porque una política pública sin un presupuesto es un poema. Jonathan. Yo creo que las fintech son el punto de lanza del tema de formalización. Yo creo que el Estado hacia nivel mundial ha probado que se le hace difícil convencer a una microempresa a ser formal. Y yo creo que las soluciones que pueden traer las fintech a la mesa son ese retorno, no incentivo, ese retorno de la decisión de hacerlo y que puede transformar la economía en momentos de que ya haya una adopción grande de cualquiera de las soluciones o conjunto de soluciones que logren despegar en un momento ya de adopción masiva. Fabiola. Yo creo que AdoFintech, que salió su creación de una reunión de varios de los miembros que están aquí presentes en sistema de pagos en el Banco Central, ahí surgió la idea de que hagan un gremio y vengan todos a plantear las necesidades de ustedes como gremio, no vengan individual. Nos tomaron la palabra, se creó AdoFintech y creo que 6 años después yo estoy sorprendida, halagada, esperanzada por todo lo que veo aquí y por la heterogeneidad de la membresía y los proyectos innovadores que están cocinándose en el seno de AdoFintech. Entonces, ¿qué puede hacer AdoFintech? ¿Cuál es el mensaje para AdoFintech? Recuerden que dijimos, hay oferta, ustedes son la oferta. Hay una demanda de esta población que está excluida digitalmente y excluida financieramente. Sean ustedes los generadores de los incentivos que ellos necesitan para formalizarse. Esos incentivos no necesariamente tienen que ser subsidios, es incentivos. ¿Cómo ustedes, que son punta de lanza, como dijo Jonathan, cómo ustedes, como punta de lanza, convencen a esa masa excluida de incluirse, de ser parte de este engranaje hacia el desarrollo? Entonces, eso es la idea con la que quiero dejarles. O sea, no se centren solamente en mi producto, en mi innovación, sino en cómo con este producto, con esta innovación, yo puedo contribuir a construir un mejor país, a que la economía crezca y evidentemente si la economía crece, todos se benefician. Entonces, ese sería el mensaje para ustedes. Bueno, yo creo que la verdad es que hemos tenido un panel de lujo. Agradecerles infinitamente en nombre de AdoFintech y de toda su membresía por habernos acompañado con sus experiencias, con su visión. A toda nuestra audiencia y a nuestra ciberaudiencia por haber hecho eco y hacerse partícipes de esta interesante conversación que hemos sostenido. Y yo creo que si podemos concluir en algo es que aquí se ha hecho más que evidente que mover esa ruta de la transformación digital y de la innovación es un esfuerzo de todos, donde hay una participación más que conjunta de la sociedad civil, del gobierno y del sector privado, y que definitivamente las fintech, te robo la palabra, son una punta de lanza para mover esa aguja y definitivamente lograr mayor inclusión y tener en el futuro cercano una República Dominicana muy innovadora. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a invitar a nuestros panelistas a que rápidamente se queden en el escenario para hacerles una foto.